Les cuento que la jueza Silvia Rodríguez no hizo lugar al pedido de concurso voluntario presentado por el procesado Francisco Sanabria para Cambio Nelson, apelando a que hubo irregularidades en el proceso, en la formalidad del escrito. En marzo, Sanabria presentó este recurso con el objetivo de hacer frente a las deudas. Le debía a los acreedores 9 millones de dólares y estaba dispuesto a pagar el 50% en un plazo de 4 años. La jueza no hizo lugar, no acepta el concurso. Pero ahora es tiempo de análisis porque el caso de Cambio Nelson y del empresario Francisco Sanabria tuvo repercusiones políticas y, por ejemplo, se creó una investigadora para saber cuál es el tipo de financiamiento que han recibido los partidos políticos desde el año 1999. Comenzó siendo con la situación de Cambio Nelson y Partido Colorado, se extendió a todos los partidos políticos y a muchísimas empresas. Para hablar de este asunto nos acompaña hoy el experto en asuntos económicos, Federico Comesaña. Federico, ¿cómo estás? Todo bien, Malena, ¿y tú? Muy bien, gracias. Contanos qué podemos evaluar, cuál es la ley, la normativa, cuáles son las reglas de juego vigente en materia de financiamiento para los partidos políticos. Bien, hoy nos vamos a salir un poco de los temas habituales de análisis de esta columna y vamos a abordar el financiamiento de los partidos políticos. Quizás como a modo de arranque, entender un poco este dilema que hay entre permitir o no el financiamiento de privados en las campañas políticas. Ahí el politólogo Rafael Piñero, en un trabajo reciente de la Universidad Católica, marca una disyuntiva interesante, porque dice, si permitimos que los privados entren en el financiamiento de las campañas, que es son eventos caros, digamos, y bueno, podría llegar a generar intereses complicados para la autonomía de los partidos políticos. Pero si no los dejamos, puede ser complicado para un tercero, para un partido nuevo o para ideas nuevas, buscar su lugar en la opinión pública. Entonces, en ese sentido, Uruguay generó, a partir de 2014, toda una normativa que permite, digamos, que intenta hacer una barrera para evitar que el financiamiento de los partidos políticos se convierta en un problema, pero vamos a ver que más que una barrera parece ser una rejilla en la que se cuela un montón de complicaciones y cosas que podrían, digamos, convertirse en un problema para los partidos políticos. Federico, ¿echa la ley y echa la trampa entonces? Exactamente, vamos a ver algunos elementos que forman parte de ese marco y cómo en cierta medida son fáciles de burlar. Lo primero que hace la normativa, digamos, es obligar a que los contribuyentes a las campañas políticas queden registrados con nombre y apellido, salvo, digamos, en el caso de las donaciones anónimas, a las cuales se permite con un monto menor al equivalente hoy a 14.400 pesos, y en conjunto pueden representar menos de 15% del total de ingresos. Uno puede pensar que, bueno, está bastante acotado, pero en campañas en las cuales cerca del 25% nada más de los fondos que gastan los partidos son de privados, bueno, un 15% es relativamente importante. Otra limitación, si vemos en la segunda placa, que se hace es, bueno, decir, las donaciones en general no pueden superar el millón y poco de pesos, y los candidatos a cargos electivos pueden triplicar ese monto, y las cabezas de lista no tienen restricciones. O sea, se obliga a que los partidos identifiquen a sus donadores. Sin embargo, se abren dos caminos para digamos, burlar un poco esto. Un partido puede fraccionar sus donaciones en pequeñas donaciones anónimas de 14.000 pesos, que no es monto pequeño para el caso uruguayo, y además puede canalizarlo a través de sus representantes, el cabeza de lista y los otros cargos electivos que tienen, digamos, amplias facultades para financiar las campañas políticas. De esta manera se licúa de alguna manera el origen de dónde provienen esos fondos. Exactamente. Y otro elemento que hay es algunas prohibiciones sobre quienes no deberían contribuir a las campañas por conflictos de intereses. Si vemos en la siguiente placa, uno de los perfiles, digamos, que están limitados a donar a los partidos políticos son aquellas empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas. Y acá hay algo que carece totalmente de sentido y de razón, que es por qué concesionarios de obra pública y no de servicios públicos. Bien. No hay a nivel jurídico o incluso
incluso a nivel internacional, algo que permita, digamos, distinguir entre uno y otro adjudicatario. Y tampoco incluye acá a los proveedores del Estado. Los proveedores del Estado perfectamente pueden financiar a los partidos políticos. Y algo que es incluso, tiene y ha tenido antecedentes, es que directivos o ejecutivos de empresas adjudicatarias de obras públicas han donado a los partidos políticos, porque la ley solamente prohíbe que sea la persona jurídica, la empresa, la que no contribuya a la campaña política, pero no dice nada de sus directivos. Otro elemento que tenemos, digamos, para analizar es la limitación en el tiempo de las campañas políticas. Pues ese es otro elemento que impide, digamos, que los presupuestos de los partidos se vuelvan muy grandes y eso genere limitaciones a la hora de entrar, digamos, a la campaña electoral. No se puede hacer campaña hasta 30 días antes de la elección. Sin embargo, esto es claramente, digamos, en su espíritu violado por la amplia mayoría de los partidos, muchas veces no con un mensaje, digamos, proselitista de campaña, sino simplemente haciendo difusión de alguna actividad concreta, de alguna fundación vinculada al partido, que no tiene un mensaje de decir, bueno, voten por fulano, pero sí tiene un claro contenido político. Federico, ¿es cuestionable entonces las garantías de transparencia que nos ofrece hoy el tipo de normativa vigente? Sí, y no solo por estos datos que estamos analizando ahora, sino también por la capacidad que tiene el Estado para controlar este tipo de cosas. Hoy en día los partidos políticos presentan un resumen con la información de los gastos de campaña y de dónde vinieron los ingresos, pero no hay dentro del Estado un contralor que tenga las capacidades para poder tomar esa información y ver si es información veraz y hasta dónde burla o no la normativa vigente. Súper interesante este tema, Federico. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti.